My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuck-a-tuck-a-tuck-a-rock-a-tum. Que hoy las soluciones solo pueden ser reales cuando se hacen desde el ámbito europeo, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos y cuando somos capaces de responder de esa forma solidaria. Seguro que habéis escuchado mucho ruido sobre el euro digital últimamente. ¿Qué es? Si es una Bitcoin, si es un plan maléfico para controlarnos a todos. Pues no. Aquí detrás está la sede principal del Parlamento Europeo. Pero nosotros vamos a dar un paseo hacia otro de los edificios de la Eurocámara, con nombre de mujer y mucha historia. España es miembro de la Unión Europea desde 1986. En todo este tiempo, nuestro país ha pasado de ser espectador a un actor protagonista fundamental en Europa. En el programa de esta semana analizamos cómo hemos cambiado y lo hacemos con una de las mujeres que más ha hecho por la democracia en nuestro país, con Paca Sauquillo, también con el eurodiputado César Luena. Además, ponemos el foco en el papel de la socialdemocracia y de nuestro país en Europa con la presidenta del SID, con Irache García. También, como siempre, datos y números con Emma López y curiosidades e historia del PSOE en este Día de Europa. Gracias por acompañarnos en esta zona roja que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. En la sección de actualidad esta semana nos vamos hasta Valencia. El Partido Popular Europeo celebraba allí hace unos días su congreso y lo hacía desafiando a la opinión pública y a las víctimas y afectados por la Dana, que siguen criticando la nefasta gestión de Carlos Mazón al frente de la tragedia. Nos lo cuenta nuestra compañera Mary Blasco. Sí, Irene. Alberto Núñez Feijóo intentó evitar ir al congreso que celebró el Partido Popular Europeo en Valencia los días 29 y 30 de abril. El líder del PP dijo que no podía ir porque tenía que acudir al pleno del Congreso de los Diputados. Pero sabemos que la realidad no era esa. Pues hemos tomado la decisión de dejar el Congreso donde estaba y tendrán que asumir los primeros ministros y los colegas que acudan al Congreso que la delegación española no podrá formar parte del Congreso. La realidad es que no quería compartir fotos con Mazón. Y aunque el líder del PP intentó cambiar el escenario, desde Europa le dijeron que no, que se iba a celebrar en Valencia, le gustase o no. Y cuando se celebró el Congreso, durante esos días, Feijóo perdió una gran oportunidad de proyectar un liderazgo. Mientras dentro del Congreso se estaba debatiendo sobre defensa común o sobre inmigración, el líder del PP hizo lo que mejor se le da: criticar al gobierno. No obstante, estoy convencido de que todo se sabrá, de que el Gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa. Y de que saldrán a la luz, nunca mejor dicho, las vulnerabilidades que sí o sí debemos de combatir para que nunca más este país colapse como lo ha hecho en las últimas horas. Mientras dentro hablaban de Europa, en la calle hablaban muy claro. Vecinos y vecinas de toda la Comunitat Valenciana se plantaron a las puertas del Congreso para denunciar los pactos del Partido Popular con la ultraderecha de Vox y la gestión de Mazón durante la Dana. Y ahora llega el momento más surrealista. Feijóo consigue llegar a Valencia y lo que hace es hacer el check-in en el hotel y encerrarse allí. Su excusa: que el día anterior había habido un apagón eléctrico. Por otra parte, normal, porque es que él quería evitar de cualquier manera hacerse la foto con Mazón. Que las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al Congreso será lo normal. Desde luego van a estar invitadas y si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir al Congreso. Una frase que suena a todo menos apoyo. En resumen, que Feijóo finalmente sí fue al Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, se dedicó a cargar contra el gobierno y a hacer check-in en el hotel. Pero señor Feijóo, ni de la calle ni de los focos es tan fácil escapar.
Pues abrimos nuestra mesa de diálogo en este Día de Europa con Paca Sauquillo y con César Luena. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Queremos hablar un poquito sobre Europa, sobre el papel que ha desempeñado nuestro país y que sigue desempeñando nuestro país en Europa. Paca, tú fuiste eurodiputada en los años 90. ¿Cómo se veía entonces a España en Europa? Bueno, yo creo que España es bastante europeísta en general. Y en aquel momento, cuando yo llegué al Parlamento Europeo, pues todavía éramos pocos países los que formábamos la Unión Europea, y yo creo que algunos, sobre todo los nórdicos que empezaban a entrar, como entraron los suecos, nos veían un poco como que nosotras, sobre todo las mujeres, pues éramos bastante retrasadas, diríamos, en el tema del feminismo. Sin embargo, yo creo que se llevaron sorpresa. Pero yo creo que Europa en aquellos años, en los años 90, pues es muy diferente a la de ahora, la Unión Europea, porque es diferente el mundo que estamos viviendo. En aquel momento, pues Europa empezaba a adherirse muchos países, aparte era entonces cuando yo entré éramos 15, ese año éramos 15 y ahora somos 27 los que formamos la Unión Europea. Por lo tanto, es una situación diferente. Hay algunos países que han entrado que efectivamente tenían una visión muy diferente sobre los valores que forman la Unión Europea, que son los valores de la Constitución del Estado de Bienestar, los derechos humanos, y hay algunos que esos pues lo veían de otra forma, quizás miraban muchísimo más a lo que significaba pues eso, la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Que lo que eran los valores nuestros. Por lo tanto era diferente. Yo estuve participando muy activamente en todo lo que eran los derechos de los emigrantes, la reagrupación de familiar, el derecho de asilo, y bueno, ya hay otra situación. Por lo tanto, yo creo que en aquellos años Europa jugó un papel muy importante. También hay que reconocer que ahora ya se ha olvidado, también vivimos en los años 90 lo que era la guerra de la Yugoslavia, de bosnios, croatas y serbios, en donde hubo muchísimas muertes. O sea, hay que recordar lo de Srebrenica. Lo que pasa es que, claro, como hemos pasado a una situación mucho más complicada todavía, pues eso parece que se ha olvidado, pero hubo unos años muy difíciles en donde yo creo que la Unión Europea jugó un papel muy importante. César, ¿cómo se ve ahora España en Europa? Porque hemos pasado de ser un poco eso, espectadores a protagonistas, ¿no? Pues sí, pues con admiración, porque sobre todo para la parte, digamos, más progresista, ¿no?, de las sociedades europeas, porque somos una sociedad europea, pero a la vez sociedades europeas. ¿Y por qué con admiración? Pues mira, cuando ven los datos económicos, claro, es que España está muy por encima de la media del crecimiento económico y de la creación de empleo de calidad. Entonces, lo que son las políticas económicas, demostrando además que la socialdemocracia funciona, es decir, que el crecimiento económico con reparto de los beneficios y con una redistribución social de la riqueza funciona. Entonces eso ya es una referencia y un ejemplo claro en estos últimos 7 años de gobierno del presidente Sánchez. Y además esto complementado, que ahora hablaba la compañera Paquita Sauquillo sobre cómo nos veían en relación con las políticas feministas. España es vanguardia, es referencia en políticas feministas de igualdad en toda Europa. Y además en políticas sociales, y además en políticas de lucha contra el cambio climático. Somos el país que más rápido está implementando la adaptación a esa transición ecológica, a esa nueva economía que tiene que tener como base las energías renovables en detrimento de las energías fósiles. Entonces, en estos años España ha aprendido mucho y ha mirado a los países que podríamos llamar antes, hace unos años, centrales, yo que sé, Francia, Alemania, antes de irse Reino Unido. Y ahora son esos países, junto con los que se incorporaron más tarde, los que miran a un gobierno progresista, eso es muy importante, un gobierno progresista como el español, como una referencia para un nuevo modelo de políticas europeas en lo que nos viene ahora, porque lo que nos viene ahora es una etapa, todos sabemos que es muy complicada, muy difícil, y necesita de referencias y de modelos claros. Cuando mejor ha ido la Unión Europea, en los años de Jacques Delors, es con un proyecto socialdemócrata fuerte. Bueno, pues en definitiva eso es lo que aporta España, cuando pone la política económica, la política social, la política de lucha contra el cambio climático, las políticas de igualdad, las políticas feministas, y se ve y se demuestra que funcionan, al final lo que funciona es la socialdemocracia europea.
ahora liderada por España, que ese sería, digamos, el cambio también, el avance y la aportación. Vivimos, está claro, entonces un momento de grandes cambios, hablamos de una guerra en suelo europeo, de un tradicional aliado como Estados Unidos, que bueno, confronta directamente todo lo que puede con la Unión. ¿Cómo podemos, Paquita, seguir defendiendo los valores que hemos conseguido como Unión en este contexto? Bueno, yo creo que son claves y además lo que hay que reconocer es que la Unión Europea, dentro de todo el contexto mundial, es la única que defiende una serie de valores que yo creo que son importantísimos, como son la Constitución del Estado de Bienestar, los 4 pilares del Estado de Bienestar, que en el fondo es el derecho a la salud, el derecho a la educación, a unas pensiones y a un salario mínimo y con un trabajo decente, y por otro lado pues intentar, en el caso de España estamos haciendo un trabajo por la lucha y apoyo para la dependencia. Entonces yo creo que esos valores son únicos en este momento en el mundo, junto con el tema importante que parece que está denostado, que son los derechos humanos. O sea, pues yo creo que la Unión Europea defiende lo que son los derechos humanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues yo creo que falta quizá pedagogía, y avanzando en el estado de bienestar se consigue también el crecimiento. Quizá la Unión Europea lo que tiene que plantearse es que hasta ahora tiene, sobre todo el Parlamento, regula mucho, pero sin embargo yo creo que tiene también que darse cuenta de que tiene que investigar, que eso se ha visto con la pandemia, ¿no? De que tiene que plantearse pues vacunas, nuevos experimentos. Entonces yo creo que en ese sentido falta mayor investigación, pero a mí me parece que la Unión Europea es un ejemplo en el mundo y tenemos que mantenerlo. O sea, yo creo que es necesario mantenerlo y que en el fondo, como muy bien ha planteado César, pues hay muchas otras partes del mundo que nos miran con admiración. Otra cosa es que es verdad que ha cambiado la situación mundial, hay nuevas situaciones, que es todo el tema digital, la inteligencia artificial, que todo eso tenemos que tomarlo en nuestras manos para que se fomente y se amplíe los derechos de los estados de bienestar. Pero yo francamente creo, y sobre todo los españoles tenemos que ser conscientes de lo que nos ha aportado la Unión Europea, pero también de lo que nosotros estamos aportando a la Unión Europea, como se ha dicho antes, ¿no? Bueno, yo creo que en este 9 de mayo tenemos que celebrar que la Unión Europea siga unida, que la Unión Europea siga defendiendo todos aquellos derechos que después de la Segunda Guerra Mundial hemos conseguido, bueno, y que juegue un papel en el mundo que a veces intentan que no lo juguemos, pero yo creo que es clave el papel que tiene que jugar para conseguir que no haya guerras, para conseguir que haya mayor unidad y para conseguir sobre todo el seguir avanzando en los derechos humanos. César, hablaba Paquita del Parlamento, tú eres testigo directo ahora en esta legislatura en el Parlamento Europeo del cambio de correlación de fuerzas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a ese avance de la ultraderecha y a la derecha? Pues mira, te diría cordón sanitario y socialdemocracia. Cordón sanitario porque el problema de la extrema derecha, que la extrema derecha es enemiga directa de la Unión Europea, es incompatible con la Unión Europea y con la democracia, eso es la extrema derecha. Pero el problema realmente no es la extrema derecha, el problema es la derecha cuando le da carta de naturaleza, la mete dentro de sus pactos y la presenta como algo presentable, cuando nunca lo ha sido ni nunca lo será. Ese es el problema, la derecha que blanquea y que limpia el rostro sucio de la extrema derecha. Entonces, cordón sanitario, claro. Fíjate, lamentablemente, antes hablábamos de España como ejemplo. Sin embargo, la derecha española es el peor ejemplo en este aspecto, el peor ejemplo. Los pactos que actualmente tiene con Vox, algunos de los cuales son especialmente vergonzosos, como el último de presupuestos en Valencia, para tapar la negligencia, ya veremos, pero posiblemente delictiva, de Mazón, son vistos en Europa con verdadero bochorno, pero con verdadero bochorno. Entonces, cordón sanitario, no abrazo reaccionario. Este es el cambio. El cambio es que la derecha tiene que contribuir al cordón sanitario. Sin embargo, la derecha española exporta lo peor a la Unión Europea, que es el abrazo reaccionario. Y luego socialdemocracia, porque cuando vivimos la crisis de hace unos años, la crisis que se llamó la crisis del euro, que venía comprada, por así decir, de Estados Unidos, pero impactó muy fuerte en Europa. La derecha europea impuso aquello que se llamó la austeridad, y eso fue un desastre. Generó desigualdad y generó en otros aspectos también que se incubara el huevo de la serpiente de la extrema derecha. Sin embargo, hemos tenido una crisis ahora, y Paquita está hablando del COVID. Hemos tenido una crisis potente por esa crisis pandémica, sanitaria, y no se han hecho políticas de austeridad. Hubo un líder europeo que se llama Pedro Sánchez, que dijo necesitamos un plan Marshall europeo, que después se llamó Next Generation, que son fondos europeos para impactar contra el declive
del crecimiento económico y generar posibilidades de cohesión ante un momento de crisis. Es decir, que cuando se aplican las políticas socialdemócratas, se cohesiona a la sociedad. Hay que gobernar desde un punto de vista de la justicia social. Y si combinamos esos dos factores, en España somos referentes en frenar a la extrema derecha por haber combinado esos dos factores, que los combina el Partido Socialista, que es cordón sanitario y socialdemocracia. ¿Asentías, Paquita? Sí, no, claro, porque estoy de acuerdo. Mira, yo creo que la Unión Europea ha conseguido tres cosas muy importantes. Y el fenómeno de la ultraderecha y de la derecha que está en contra de lo que efectivamente la Unión Europea ha conseguido. El problema del papel de la mujer, la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que ha sido clave y nosotras las españolas y los españoles y el gobierno socialista lo está cumpliendo. Segundo tema, el problema de los inmigrantes. Europa ha sido un continente que ha inmigrado muchísimo, claro. América Latina y África. Bueno, pues ahora tiene que tener claro el papel que tenemos que tener presentes a los inmigrantes. Tercero, la ultraderecha está en contra también de lo que es la memoria. En el fondo quiere olvidar lo que ha sido, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue efectivamente pues el genocidio que se produjo en Alemania y que efectivamente en general y en España pues quieren borrar la historia de lo que ha sido la época de la dictadura. O sea, las tres cosas, las mujeres, los inmigrantes y la memoria, pues es un poco los resortes que tienen para intentar que Europa y la ultraderecha, bueno, pues tenga otras ideas, Bueno, yo creo que contra eso, como muy bien ha planteado César, pues es lo que tenemos que tener presente. Y bueno, yo estoy contenta de ser europeísta y contenta de que el gobierno socialista pues mantenga todos los principios de lo que significan los derechos de las mujeres, el papel de los emigrantes y que reconozca y ha reconocido una ley de memoria democrática. César. No, decía, y la suerte que tenemos los socialistas de tener a una generación, que hoy aquí está Paquita Sauquillo, que defendió lo mejor que se podía defender, que es la conquista de la democracia, con esa recuperación de la memoria, y la entrada, la integración en la Unión Europea. Y sobre todo para la gente que nos ve, que es mucha, sobre todo a los más jóvenes, no olvidarse de que al final esto es una carrera de relevos y de que el testigo que estamos cogiendo hoy es gracias a un legado que se ha ido depositando lentamente como unos estratos, pero que es muy fuerte, que es muy sólido, que es el trabajo político de 4 o 5 décadas de compañeras como Paquita Sauquillo. Así que para mí es un privilegio poder celebrar y poder decir hoy aquí con Paquita Sauquillo en el Día de Europa, ¡viva Europa! Yo estoy viva Europa, pero los jóvenes tienen que ser conscientes del papel importante que tiene la Unión Europea. Pues viva Europa, muchísimas gracias compañeros por acompañarnos aquí en Zona Roja. César Luena, eurodiputado, y Paquita Sauquillo, efectivamente una de las mujeres que más ha hecho por la democracia en nuestro país y además ahora presidenta del PSOE de Madrid. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Zona Roja, seguimos en este programa especial por el Día de Europa. Y hoy en el Día de Europa nuestra sección de Curiosidades e Historia nos lleva hasta el Parlamento Europeo, hasta Bruselas y a Estrasburgo. ¿Sabías que hay 2 espacios que tienen nombre de mujer y las 2 son españolas? Nos lo cuentan nuestros compañeros Joan y Rosa. Estamos en el Parlamento Europeo. Hoy os traigo una historia con acento español desde el corazón de Bruselas. Aquí detrás está la sede principal del Parlamento Europeo, pero nosotros vamos a dar un paseo hacia otro de los edificios de la Eurocámara, con nombre de mujer y mucha historia. En esta ciudad llena de política y burocracia hay un edificio muy especial que lleva el nombre de Clara Campoamor, una pionera por los derechos de las mujeres en España. Clara fue abogada, diputada y activista, y gracias a su lucha, las mujeres en nuestro país pudieron votar por primera vez. Este edificio es parte esencial hoy del Parlamento Europeo. De hecho, en 2022, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vino a inaugurarlo oficialmente. Un auténtico logro para nuestra memoria democrática. Estoy con Javier Moreno, que junto a Irache García impulsó que este edificio de aquí tuviera el nombre de Clara Campoamor. Javier, ¿por qué Clara Campoamor? Es un inmenso orgullo rendir homenaje a una gran mujer, una gran activista, una abogada, una política que defendió la justicia, la libertad, la democracia y la paz, pero sobre todo una pionera feminista, una feminista pionera.
¿Cómo fue el proceso para conseguirlo? Pues esto al inicio de la legislatura pasada, con la presidenta del Grupo Socialista, Irache García Pérez, y un servidor, pues le propusimos al añorado presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pues que este edificio que alberga el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento Europeo se dedicara a Clara Campoamor. Le dirigimos una carta, eso luego pasó por la mesa del Parlamento Europeo, que el 8 de marzo de 2021, un día muy marcado, dio su visto bueno. Luego, desgraciadamente, por la pandemia y el fallecimiento del presidente, se aplazó y inauguramos en junio del 2022, y tuve el inmenso honor de compartir la inauguración con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y con Irache García Pérez, nuestra presidenta del grupo. Y para mí fue un honor inmenso pues estar ese día con estos compañeros, estos amigos, estos grandes socialistas. Bueno, Metsola no, pero grandes socialistas que son Pedro, Irache. ¿Qué significa para ti que este edificio lleve el nombre de Clara Campoamor? Clara Campoamor es una fuente de inspiración para todos los europeos y europeas. Ella misma creó en Suiza la Asociación de Juristas Europeas, por primera vez en la historia. Además, siento un vínculo personal porque yo he nacido, ella acabó su vida en Suiza, yo la empecé en Suiza, y luego además tuve la oportunidad de rendirle otro homenaje en el 2007, cuando la alcaldía de Lyon, en Francia, que era socialista, pues rehabilitó todas las riberas del Ródano y a cada tramo le dio el nombre de una personalidad. Entonces, con el presidente Enrique Barón, que también fue presidente del Grupo Socialista, y un servidor, pues propusimos e inauguramos en 2007 pues ese tramo que existe y que queda para toda la vida. Son cosas pequeñas que parecen que son desapercibidas, pero que quedan para toda la vida. Este edificio y la ribera del Ródano pues llevan el nombre de Clara Campoamor. Entre pasillos, leyes y debates europeos también hay espacio para rendir homenaje a quienes rompieron barreras. Y no solo en Bruselas, también en Estrasburgo. ¿Sabías que uno de los espacios más emblemáticos del Parlamento Europeo en Estrasburgo lleva el nombre de una heroína española del siglo XIX? Este pasillo que ves detrás de mí no es un pasillo cualquiera. Por aquí acceden al Parlamento Europeo todos los jefes de Estado, presidentes, presidentas del Gobierno y otras autoridades cuando vienen a visitarnos, y son recibidos bajo la atenta mirada de Mariana de Pineda. Mariana fue una mujer adelantada a su tiempo, luchó por la libertad y los ideales progresistas en la España del siglo XIX. En 1831 fue asesinada por bordar una bandera con el lema Igualdad, Libertad y Ley. En 2003, el Parlamento Europeo quiso rendirle un homenaje y nombró este espacio Mariana de Pineda, y años más tarde el Ayuntamiento de Granada, su ciudad natal, donó este busto del arquitecto Eduardo Carretero. Este espacio no solamente honra su memoria, también recuerda a quienes entran por aquí que Europa se construyó sobre los valores por los que Mariana de Pineda dio su vida: justicia, igualdad, libertad y democracia. En cada paso que damos hacia una Europa más libre e igualitaria, también caminamos sobre los pasos de mujeres como Mariana de Pineda. Hoy, aquí en Estrasburgo, su voz resuena para toda Europa. El futuro de Europa pasa por el euro digital, una moneda pública y segura que va a complementar el euro. Emma López, nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, nos desmontas esta semana los bulos que rodean esta moneda. Gracias, Irene. Seguro que habéis escuchado mucho ruido sobre el euro digital últimamente. ¿Qué es? Si es una Bitcoin, si es un plan maléfico para controlarnos a todos. Pues no. Hoy, en Zona Roja, os contamos todo lo que tienes que saber sobre el euro digital y por qué últimamente tanto el presidente de gobierno, los gobernadores de los bancos centrales y la Comisión Europea están hablando de ello. El euro digital es una forma de dinero exactamente igual que el efectivo o que los depósitos bancarios. Actualmente es solo un proyecto, pero la Comisión Europea quiere que esté en funcionamiento a finales de este año, del año 2025. Hay países, como Reino Unido, que ya lo tienen muy avanzado. También es un medio de pago, y es que actualmente solamente pagamos con medios de pago que son extranjeros, ya sean Visa o Mastercard. Esto es una oportunidad para tener un medio de pago público. ¿Y qué pasa con el efectivo? ¿Significa que va a desaparecer? En absoluto.
Es verdad que cada vez utilizamos menos el efectivo, pero lo único que queremos es complementarlo. Ese dinero en efectivo no va a desaparecer. ¿Para qué sirve este dinero? Pues este dinero sirve exactamente lo mismo que para el resto del dinero que tienes en tu cuenta corriente. Sirve para pagar y sirve también para ahorrar. ¿Y qué pasa con el anonimato? ¿Es verdad esto de que nos quieren controlar? Pues en absoluto. Al contrario, es una oportunidad de soberanía. Está sometido exactamente a los mismos requisitos que la cuenta corriente que tienes en tu banco y, por tanto, solamente podrán entrar a ver lo que está pasando si hay una investigación, tanto judicial como policial. Por eso es una oportunidad de soberanía y se incluye también dentro de ese paquete Safe Europe que tiene la Comisión Europea como el plan de seguridad y de defensa. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Pues falta que el Parlamento Europeo y que la Comisión hagan los últimos ajustes en la normativa, pero podría estar en funcionamiento a finales del año 2025. Y abrimos nuestra mesa de Zona Roja en este Día de Europa a Irache García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Irache es secretaria federal de la Unión Europea y presidenta del Grupo SID en el Parlamento Europeo. Irache, el 12 de junio era 40 años que España firmó el Tratado de Adhesión. ¿Se imagina nuestro país, te imaginas a nuestro país fuera de la Unión? Hoy no, puedo imaginarme a España fuera de la Unión. Yo era muy jovencita cuando esa bandera de la Unión Europea empezaba a formar parte de nuestras vidas y realmente cuando España entra en la Unión Europea lo hace con una aspiración a formar parte de un club de países que avanzaban en lo económico, pero también en la democracia, una democracia muy joven para nuestro país. Y todo lo que ha supuesto avances en materia económica, en materia social, en materia de Estado de Derecho y de valores fundamentales son un camino conjunto entre España y la Unión Europea y por lo tanto hoy es difícil entender nuestro país fuera de Europa y no es casualidad tampoco de que en todas las encuestas a nivel europeo siga siendo la ciudadanía española una de las ciudadanías con más sentimiento europeísta. ¿Cómo ha transformado a nuestro país formar parte de este proyecto? En todos los ámbitos. En el ámbito económico, por supuesto, pero también en el ámbito social, en cuanto al desarrollo de infraestructuras físicas, carreteras, centros municipales de todo tipo, pero también en el avance de una legislación que ha hecho frente a los grandes desafíos que teníamos. Una España que ha sido capaz de liderar las grandes políticas europeas, que ha sido capaz de formar parte de una toma de decisiones que han hecho mejor la vida a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Europa forma parte de nuestras vidas y la ciudadanía yo creo que es consciente de ello, que con sus defectos pero también con sus virtudes hemos sido capaces de avanzar en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno industrial, también el de cooperación con otros países de fuera de la Unión Europea y conseguir que esa cohesión social, económica y territorial sea cada día más real. Lo que sí es cierto es que nuestro papel dentro de la Unión parece que ha cambiado. Todos nos acordamos de esa imagen de Rajoy solo en una comisión. Ahora nada tiene que ver, ahora somos actores protagonistas, ¿no? La llegada de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, al Gobierno de España, pero también al Consejo, ha sido fundamental. El Gobierno de España y Pedro Sánchez ha liderado los grandes debates y no tenemos más que recordar cómo durante una de las peores etapas para todos los ciudadanos en el mundo y también en Europa, como fue el COVID, la gran respuesta que Europa dio lo hizo gracias a liderazgos como el de nuestro presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, que empezó a hablar de esa ayuda solidaria, de esa respuesta solidaria desde Europa a todos los territorios. Y una propuesta que en un principio era totalmente imposible e inviable, se convirtiera en realidad, como fue el Fondo de Recuperación, como fue el de afrontar las crisis de una forma muy distinta a la que se había hecho en épocas pasadas, de una forma en la que no dejamos a la gente atrás, que hacemos que las crisis se conviertan también en oportunidades. Y eso ha sido gracias a la valentía y a la determinación de nuestro presidente de gobierno, que ha entendido perfectamente que hoy las soluciones
solo pueden ser reales cuando se hacen desde el ámbito europeo, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos y cuando somos capaces de responder de esa forma solidaria. Los desafíos, Irache, también cambian. Ahora tenemos una guerra en suelo europeo, tenemos a un tradicional aliado como es Estados Unidos que intenta confrontar directamente con la Unión siempre que puede. ¿Qué retos tenemos por delante para intentar mantener estos valores de paz, de unidad, de seguridad que siempre ha tenido la Unión? Pues esos retos de paz, de seguridad, de desarrollo, son los retos que siempre ha tenido la Unión Europea, pero que hoy se encuentran en peligro. Y por eso yo creo que todos debemos de ser conscientes que cuando hablamos de la necesidad de una política común de defensa y de seguridad, estamos hablando de defender Europa, de defender la paz en Europa, de hacernos más fuertes, porque cuando estamos unidos somos más fuertes. Y además hacerlo sin renunciar a los principios básicos de la Unión Europea, que es el bienestar social, que es el mantenimiento de las políticas sociales, de los servicios públicos, de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y también de hacerlo con ese principio de la igualdad y de la justicia en todos los niveles. La defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de las minorías, no pueden olvidarse porque forman parte del proceso europeo, de los valores europeos, y esa es la directriz clara que la socialdemocracia europea está planteando en estos momentos de retos, pero también en momentos que pueden ser una oportunidad para el futuro de Europa. Luego te preguntaré por la socialdemocracia, pero ahora te quiero preguntar por esa correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo que ha cambiado, ha tomado fuerza la ultraderecha. ¿Cómo podemos hacerle frente? A la extrema derecha se le hace frente siendo capaces de entenderse y aliarse con aquellos que piensan diferente a nosotros, pero que tienen un objetivo común, que es la defensa de Europa. Hoy hay unas fuerzas proeuropeas en el Parlamento Europeo que necesitan entenderse, que esa alianza tradicional que siempre ha existido entre socialdemócratas, populares y liberales, hoy es más necesaria que nunca, y además abriéndonos a otras fuerzas políticas proeuropeas y progresistas como son los verdes, pero que tenemos que hacerlo con la firmeza absoluta de plantar un cordón sanitario a la extrema derecha, de no permitir que se negocie nada con esa extrema derecha que quiere destruir el proyecto europeo. Ese es el gran reto y esa es la gran responsabilidad que hoy tenemos y que por desgracia el Partido Popular en España sigue sin entender. O entienden, pero prefieren poner sus intereses particulares por encima de los intereses de Europa y por encima de los intereses de España. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es seguir apelando y construyendo una mayoría proeuropea que ponga freno a una extrema derecha con una agenda climática, con una agenda de retroceso en los derechos, que es la agenda de la extrema derecha, pero por desgracia también la agenda que aquí el Partido Popular Español se ha abierto en esos gobiernos de coalición con Vox. Eso te quiero preguntar precisamente, ¿en qué punto se sitúa ese Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español? En una contradicción absoluta. Mientras tenemos a los líderes europeos conservadores, como la propia presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, apelando a la unidad proeuropea, tenemos a un Partido Popular Español totalmente fuera de esa órbita y poniendo en peligro incluso el futuro de Europa. Lo que hizo el Partido Popular Español en contra de Teresa Rivera, pero también en contra de la Comisión Europea en su conjunto, poniendo en peligro la estabilidad de Europa en un momento tan importante y tan delicado, es de una irresponsabilidad absoluta. Y es una contradicción que el Partido Popular tendrá que clarificar dónde están. ¿Realmente el Partido Popular Europeo quiere estar al lado de los demócratas y de quienes defendemos a Europa o al lado de aquella extrema derecha con una agenda totalmente antieuropeísta? Y esa es la decisión en la que realmente ahora mismo ellos deben de abordar su solución. Y en toda esta tarea de defender los valores europeos, ¿qué papel juega la socialdemocracia? Seguir defendiendo que Europa es posible como un modelo único en el mundo que ha hecho capaz el desarrollo económico, pero acompañado del bienestar social. No sirve de nada que crezcamos económicamente si eso no se traduce en que la gente viva mejor, porque el crecimiento económico en manos o en los bolsillos de unos pocos no significará que Europa sea un mejor proyecto. Necesitamos políticas que refuercen el pilar social europeo y hablar de los salarios dignos, hablar de las pensiones dignas, hablar de cómo Europa responde a un problema como es el del acceso a la vivienda, que hoy se ha convertido en un problema europeo. Hablar y actuar sobre los problemas de la gente, defendiendo
esa Europa que mira a las personas y que no las deja de lado. Pues Irache, ha sido un placer hablar contigo en este Día de Europa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Te vosotros. esperamos en otra ocasión aquí en Zona Roja. Por supuesto. Y nosotros ponemos punto final a este programa, este especial Día de Europa. Nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en PSOE Play. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tum-tum. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk.